En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, a fin de reconciliarnos con Dios. Palabras del apóstol San Pedro en la primera de sus cartas. Amadísimos hermanos y amigos, por nuestros pecados murió Cristo. Esta es la revelación divina y esto es lo que ha enseñado la Iglesia a lo largo de 2000 años. Pero, como decía el Papa Pío XII, el gran pecado de nuestra época, ya en los años 50 del siglo pasado, el gran pecado de nuestra época es haber perdido el sentido del pecado. Y hoy se usan otros términos como para quitar mordiente al concepto de pecado y se habla de fragilidad, se habla de heridas, se habla de situaciones humanas difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo murió por nuestros pecados y el pecado es una ofensa directa al amor de Dios, a la verdad de Dios, a la realidad de Dios, el tres veces santo, cuya santidad supera toda idea que nosotros podamos tener de santidad. Y sabemos que los pecados pueden ser contra Dios directamente, como la blasfemia, el sacrilegio, contra el prójimo, desde el cuarto mandamiento hasta el 10º mandamiento tienen que ver nuestras relaciones con el prójimo y con nosotros mismos, contra nosotros mismos. En todos los pecados ofendemos a Dios y Cristo murió precisamente para librarnos de la esclavitud del pecado, porque el pecado va creando un hábito. El hábito crea la costumbre y la costumbre crea una segunda naturaleza en nosotros que nos parece de lo más normal, común y corriente. Entonces, un ejemplo, todo el mundo miente, todo el mundo engaña, nos parece lo más normal mentir y engañar. Todo el mundo busca satisfacer sus pulsiones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Nos parece lo más normal, ¿no? Y igual es consecuencia de que la práctica del pecado se ha convertido en costumbre, la costumbre en una segunda naturaleza y a nosotros nos parece lo más normal. El pecado no es lo normal en el ser humano. El pecado es ese virus que entró después de la culpa original de nuestros primeros padres y nos cerró las puertas del paraíso, las puertas del cielo. No estoy hablando de los pecados de debilidad humana o las faltitas. Hablo de esos pecados hoy que son clamorosos al cielo, personales y colectivos. Esos pecados que desconocen la soberanía de Dios. Esos pecados que quieren, por los cuales el hombre pretende sustituirse a Dios y determinar si la vida humana debe nacer y cuándo la vida humana debe morir. E incluso, más todavía, la manipulación de esa vida humana. El pecado, en el fondo, es querer sustituirse a Dios y tiene una raíz que se llama soberbia. La soberbia, el orgullo, son la raíz de todo pecado y Cristo ha muerto precisamente por nosotros, pecadores, Él el único santo e inocente, para librarnos de esta maldición del pecado. Mucho se habla del aviso y se dice que este aviso no es dogma de fe, pero es el Señor a través de revelaciones privadas nos habla de este aviso, que consistirá en que todo ser humano
verá por un momento su alma tal como es. Y nos daría terror de contemplarla y moriríamos de puro terror. El santo cura de Ars pidió esta gracia al Señor y él, siendo santo, dijo que sentía terror y pavor de contemplar su alma como era ante Dios. ¿Qué pasará a nosotros si contemplamos nuestras almas como realmente son? No como nosotros creemos que son, sino como realmente son. Y el Evangelio nos presenta a Jesús que ordena realizar el proselitismo, lo que hoy se niega. Si por proselitismo entendemos el presionar las conciencias de los demás con formas de violencia psicológica, moral o física, ese proselitismo no es cristiano. Pero si el proselitismo es cumplir el mandato de Jesús, ir pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Este es el proselitismo que quiere Jesús. Que todas las naciones, a todas las naciones sea anunciado su nombre. Porque no nos ha sido dado, como dirá San Pedro, a los sumos sacerdotes y fariseos del Sanedrín de Jerusalén, no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo por el cual debamos salvarnos, sino el de Jesucristo nuestro Señor. No nos salvamos a través de Buda, no nos salvamos a través del Alá de Mahoma, no nos salvamos a través del Zen, no nos salvamos a través del Reiki, no nos salvamos a través del budismo, nos salvamos únicamente a través de Cristo y no de este orientalismo como el Hare Krishna o todas las variantes y ofertas hinduistas que se nos presentan como vías de salvación. Y no todas las religiones son iguales, hermanos. Decía el Papa Francisco que al final todas las religiones miran a Dios. Y esto es falso. Esto es falso. Todas las religiones buscan a Dios, pero no todas. Ninguna de ellas ha llegado a ser Dios verdadero. La única religión que adora al Dios verdadero es la religión cristiana, la religión católica. No creer en un Dios católico es una contradicción en sí mismo, porque el Dios verdadero se nos ha revelado a través de Cristo en su iglesia universal, en su iglesia católica. Y la gran diferencia entre las demás religiones y la religión católica, la religión cristiana, es que las demás religiones son intentos humanos por llegar al misterio de Dios. En cambio, la religión cristiana, la religión católica, es Dios mismo el que toma la iniciativa para acercarse al hombre. Viene Él al encuentro del hombre desde el momento de la encarnación en que se hace uno como nosotros y entonces nos mira con una mirada humana llena de amor, con los ojos amantes del Salvador que es el camino, la verdad y la vida. Y esto no hay en las otras religiones. Así es que no nos engañemos miserablemente, no todas las religiones son iguales. Ni siquiera las religiones abrámicas de las que hoy se habla, para referirse al judaísmo, al islamismo y al cristianismo. No, el judaísmo y el judaísmo es parte, es la mitad, digamos, del proceso de revelación de Dios. Pero la revelación plena se da en el cristianismo, en la persona de Jesucristo. Y el Islam sabemos que es una mezcla de judaísmo, de cristianismo y de religiones paganas de las tribus árabes de entonces, y que la labor de Mahoma fue más bien
de orden político de reunir esas tribus en un solo pueblo, incluso por medio de la violencia. Ir y anunciar. Hoy precisamente lo que falta es reconocer la potestad de Cristo. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Reconocer el poder de Cristo. Ir pues y enseñar a todas las naciones la evangelización, la instrucción, el anuncio del Redentor en la persona, realizado en la persona de Jesucristo, y enseñándoles una catequesis permanente, una catequesis basada en la revelación de la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en el magisterio auténtico de la Iglesia, no en los magisterios paralelos o pseudo magisterios que hoy abundan por doquier. Incluso en muchos videntes que supuestamente reciben mensajes y creen complementar la revelación divina, no es así. La revelación divina se concluyó de manera completa con la muerte del último apóstol. Las demás revelaciones privadas que han existido después de la ascensión del Señor a los cielos y de la venida del Espíritu Santo no añaden nada, no suman nada a la revelación que terminó con la muerte del último apóstol. Lo que hacen estas revelaciones privadas, pongamos los ejemplos de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Salet, Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito, Ecuador, en fin, tantas, Akita en Japón. Pensemos tantas revelaciones privadas, no es añadir algo a lo que nos ha sido revelado, sino recordarnos lo que ha sido revelado. Pensemos en Fátima, penitencia, oración, rosario. Y el ángel de Fátima nos dirá, nos enseñará a los niños, a todos nosotros, en las personas de Jacinto, Lucía y Francisco, que esta ejaculatoria: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, ni adoran, ni esperan, ni os aman. Esto es puro evangelio. Esto no añade nada a la revelación. Pero asoma por ahí una vidente o un vidente supuesto de que sacan con cosas un poco exóticas, extravagantes y todo, y hoy lo que me duele es ver cómo en el anuncio que tantos sacerdotes hacen a través de los medios de comunicación, tantos laicos a través de los medios de comunicación, a través de YouTube, no se refieren a la revelación privada, sino a estas novedades que añaden, que pretenden añadir algo a la revelación. Por eso hemos de pedir al Señor mucho discernimiento para distinguir el trigo de la cizaña, la luz de las tinieblas, el engaño de la verdad y la mentira del error. Así es que no nos dejemos simplemente llevar. Solo Dios conoce el día y la hora. Nos dijo signos, sí, pero estos signos son para nuestra conversión, no para que nos inventemos calendarios nosotros de que ya tal fecha, después de un mes, después de 3 meses, después de un año, van a suceder estas cosas. No, los signos de los que Cristo nos habla antes de su venida son para nuestra conversión. Por eso no nos vio ni el día ni la hora, no nos avisó. E incluso dijo a sus apóstoles cuando le preguntaron: el día y la hora la sabe solamente el Padre, ni el Hijo la sabe. Ni el Hijo en cuanto a hombres, en cuanto a Dios lo sabía, pero no nos dijo ni el día ni la hora para que nuestra conversión sea por amor, no sea por miedo y por terror, sino que sea por amor. Nos encomendamos hoy a la Virgen de Fátima. Fátima hoy está más actual que nunca. Más actual que nunca, Fátima. Y que la Virgen Inmaculada de Fátima nos ampare y nos libre de caer en las trampas
que usan muchas veces su nombre para dar revelaciones extrañas, exóticas y que nada tienen que ver con la revelación bíblica y la santa tradición de la Iglesia. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.